Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Pues bien, estamos contentísimos de estar con ustedes en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Nos encantaría saber si ahora sí les está llegando de manera correcta el audio. Tuvimos algunos problemas en la transmisión de hace algunos segundos. Por ahí Jessica Moreno nos dice: hola Vladimir, gracias por tu programa. Mirna de Shio, Yolanda Lista también. ¿A quién más? Anaí Silva, que nos acompaña, Sibila, perdón, nos acompaña desde Holanda. Me gustaría que nos puedan decir si les está llegando de manera correcta el audio en esta transmisión especial de Américas Noticias. Bueno, para los que no se incorporaron en la primera parte o no me escucharon lo que estuve diciendo al principio, mucho les he extrañado estando fuera del aire. Aunque ustedes conocen, he tenido la oportunidad de permanecer en los medios, he estado viajando frecuentemente para compartir en CNN, particularmente en el programa de Fernando del Rincón, analizando lo que ocurre en nuestra América y especialmente en Venezuela, también con mi queridísima y entrañable amiga y colega periodista Carla Angola. Pero bueno, ya estamos de vuelta acá, estamos en Américas Noticias. Por ahí nos dice José Luis Curbelo que ahora se escucha bien. ¡Qué maravilla! Tibisay Montoya también, gracias a Dios se escucha bien, porque el programa de hoy es imperdible. Y es imperdible por el contenido que les vamos a traer. Vamos a estar hablando de una Venezuela distinta, de una Venezuela que cambió dramáticamente, que cambió no de la noche a la mañana, porque esto se venía fraguando, se venía trabajando, lo hemos venido discutiendo acá. Pero el cambio actitudinal, el cambio incluso anímico del venezolano, el que está dentro y el que está afuera, se siente. Esto no se había sentido en años. Y no es una alegría tísica, porque cualquiera pudiera decir: hey, pero cuidado, porque hay que manejar el tema de las expectativas. Sí, obviamente hay que manejar el tema de las expectativas. Sin embargo, hay una hoja de ruta, hay un plan, hay unas caras que se han plantado y hay una comunidad internacional que pasó de la diplomacia a la acción. Algo que ustedes y yo habíamos hablado durante tanto tiempo. Pues finalmente ha llegado ese momento, así que mi cara de alegría no lo puedo ocultar. Sí, estoy feliz porque mi país y el país de todos los que están allí conectados en este momento, pues está a punto. Yo no sé cuánto tiempo será, pero está a punto, huele a libertad, huele a democracia. Y por supuesto ya comienza el venezolano a pensar, a soñar, a restablecer sus prioridades. Y quiero que hablemos de eso, pero aterrizándolo al contenido que vamos a estar discutiendo hoy. No solamente nos quedaremos con lo que sentimos, pero ya tenemos 20 personas conectadas en la sala, apenas arrancando el primer minuto. Quiero pedirles un favor. Acompáñenme compartiendo el programa en este preciso instante. Van a la parte inferior izquierda y le dan compartir con sus grupos, con sus familiares, en sus perfiles. La mejor ayuda para nuestra comunidad, especialmente venezolana, que no tiene acceso a estos documentos que les voy a presentar el día de hoy. Tengo 3, vamos a hablar especialmente de 2, uno de la Asamblea Nacional y uno del Tribunal Supremo de Justicia. Entre otros, vamos a ver material de los principales presidentes de nuestro continente que se han puesto del lado de la democracia y nos están apoyando. Vamos a escuchar o a leer sus comentarios. Así que el programa de hoy seguramente será un programa sumamente activo, sumamente participativo, y la clave de esta participación está en su apoyo, escribiendo sus comentarios, dando sus aportes, no importa cuáles sean, cualquiera que sean, y también compartiendo nuestra emisión especial dedicada a nuestra entrañable, querida tierra. Decíamos antes golpeada, pero a punto de poder ser rescatada para el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones. Así que apóyenos compartiendo el programa de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Pues sí, les venía diciendo, extrañándolos muchísimo. Por ahí Darwin Ramírez dice: te extrañábamos, Vladimir. Yo también. Graciela Guerra también con nosotros. Mirna de Shio también. Milagros Calzadilla, que dice que se escucha bien. Karina Gómez Navarrera también dice que alegría escuchar el programa. Yolanda Lista también con nosotros. Qué maravilla. Yolanda dice, por cierto, así es, huele a libertad. Fíjense que
Hace 2 meses, cuando me tocó despedir el programa, al menos estas transmisiones, porque he continuado en distintos medios, como les comentaba, en CNN, con la gente del venezolano Orlando. Para mañana tengo una entrevista para la televisión armenia, imagínense, también en Sudáfrica. La gente está muy interesada. Algo que para mí, que me ha llamado profundamente y poderosamente la atención, es que colegas periodistas que he conocido acá en Estados Unidos, que no son venezolanos, que no son latinoamericanos y que vienen de los sitios más remotos para nosotros, me están llamando constantemente a preguntar qué ocurre, para entrevistarme y escuchar un poco mi opinión sobre lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo en Venezuela, cosa que me llena de profunda esperanza, porque ahora sí, si alguien no sabía lo que ocurría en Venezuela, ahora sí se sabe. Hace un poco más de un año entrevistamos acá en Américas Noticias al congresista demócrata Darren Soto. Nos concedió en su oficina en la ciudad de Kissimmee, en la Florida, 1 hora de transmisión del programa en especial y en directo, en el cual él decía, y estamos hablando hace apenas un año, que la mayoría de los senadores no conocían, no sabían realmente lo que ocurría en Venezuela. Hoy día hemos visto cómo la Casa Blanca, como ambos partidos, los demócratas y los republicanos, bueno, pues se han puesto en el hombro. Por supuesto, hay que darle el crédito mayor a Marco Rubio, quien se ha encargado de convencer a Donald Trump, se ha encargado de convencer a Mike Pompeo y al vicepresidente Mike Pence, por supuesto, para llevar adelante una política mucho más agresiva, en la cual también se ha montado buena parte de los países de nuestro continente. Hablar de Colombia, hablar de Canadá. Estamos viendo cómo Uruguay está cambiando de parecer. Las presiones están comenzando a dar resultados. Federica Mogherini, representante de la Unión Europea, ha firmado en representación a la mayoría de los países que conforman la Unión Europea y también a Uruguay una petición de elecciones libres. Ya vemos cómo comienza a cambiar el juego político. Por ahí Gustavo Hernández dice excelente audio. Mónica nos dice que ya compartió el programa, qué bueno. Anaí Silvila, discúlpame, pero es que la miopía. Sibila nos dice, estoy convencida que Dios está con nosotros. Y yo también les he extrañado, Jessica, que está por allí. Bueno, les digo algo, la realidad que se vivía con la oposición durante estos últimos, el 15, el 2016, el 2017 y el 18 y por allí, ahora voy a buscar algunas cosas para compartirlas con ustedes, es la realidad que ha pasado a formar parte del día a día del régimen de Maduro. ¿Por qué digo del día a día del régimen de Maduro? Porque si se veía una oposición en su oportunidad dividida, errática, sin decisiones acertadas de cara a lo que quería la población, con un profundo desconocimiento de la veracidad de lo que venían haciendo, pues ahora no. Ahora por fin luce una oposición organizada. Y más que una oposición, un grupo importantísimo, la gran mayoría de los venezolanos, me atrevo a decir que pasa ya el 90%, que están a favor del cambio definitivo e inmediato en Venezuela. Ya podemos darle el carácter de inmediato. No es esperar, no es inmediato y es inminente. ¿Cuáles eran las grandes críticas del año pasado en Américas Noticias? Bueno, pues que los gobiernos del mundo, las principales potencias del mundo, no llegaban más allá porque no existía un plan de ruta y porque no existía una dirigencia que uno supiese y qué va a ocurrir cuando se logre salir del régimen. Porque el gran peligro era, sale Maduro y ¿quién entra? ¿Entra Cabello? ¿Entra algún representante chavista? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Por eso es que vimos cómo la comunidad internacional esperó mucho para nuestro gusto, pero necesario, ahora que vemos las cosas en retrospectiva, esperó lo necesario para llegar hasta este punto. Ahora, lo mejor de todo esto es que el punto de quiebre no va a estar en manos de la comunidad internacional. La comunidad internacional es el cuarto actor necesario para el quiebre del régimen de Maduro, para el quiebre del Estado criminal. En Venezuela, más que una dictadura, vivimos en un Estado criminal. Ustedes lo conocen, no vamos a estar explicando eso porque es llover sobre mojado. Sin embargo, nosotros sí hemos venido insistiendo algo que quiero repetir porque hasta el momento ahora sí se está cumpliendo. Decíamos, a ver si ustedes lo recuerdan,
3, ya voy a colocar los comentarios de todos ustedes y gracias por compartir el programa. Los que se están incorporando, apóyennos a compartirlo porque vamos a estar analizando el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional y es el que se está cumpliendo al pie de la letra. Esto yo voy a colocar el link de este estatuto. Mi equipo de producción seguramente lo colocará en cualquier momento. Así que les pido que compartan el programa. Vamos a procurar llegar a 100, a 200 personas que puedan estar conectadas en vivo con nosotros. Y eso va a depender de ustedes, no de mí, para que podamos estar todos a tono. Pero lo que les decía, pues, número 1, ¿cuál es el plan de ruta? Y a muchos no lo conocemos, por eso es que nuestro rol también de educar tenemos que presentarlo. Este es el número 1 y el número 2 tiene que ver con las autoridades legítimamente constituidas. Bueno, pues se presenta la realidad en la que un gobierno o que un estado criminal, como les decía, pierde alianzas, un estado criminal que perdió además la narrativa, el discurso, el uso de la mentira, el uso de la falacia, lo perdió completamente. Ha perdido el tiempo también, valioso que era para el régimen, finalmente lo ha perdido. Y además luce fragmentado. Hemos visto y esto es parte de lo que ha dicho, por ejemplo, mi gran amigo y colega periodista Luis Carlos Díaz, a quien le doy la autoría, por supuesto, de esta parte del programa. Porque lo que sí es cierto es que hemos comenzado a ver cómo uno de los 3 actores comienza a resquebrajarse. Lo hemos dicho desde el principio. Y esto tenemos casi 4 años con este programa. Y siempre hemos dicho, número 1, tiene que activarse el pueblo de Venezuela. Y ustedes decían, recuerdo, o discutíamos, pero ¿cómo se puede activar el pueblo de Venezuela si los que tienen las armas son los que manejan el estado criminal y los van a matar? Sí, ya van más de 2.600 detenciones, van más de 35 asesinados, pero ahora vemos cómo a partir de la estrategia de la Asamblea Nacional en torno a lo que sería la amnistía, se ha comenzado a frenar el nivel de agresividad. El año 2017 iba increyendo la agresividad, las violaciones a derechos humanos. Ahora se va frenando. ¿Ustedes lo notan así o no? Es parte de la discusión que quiero arrancar. Notan que los cuerpos represivos del Estado, policiales y militares, no voy a decir parapoliciales, porque los paramilitares y parapoliciales hacen lo que les dé la gana, pero les pregunto, ¿notan ustedes algún cambio? ¿Notan que se ha incrementado la represión o por el contrario, tiende día a día a disminuir? Eso es un mensaje claro, que no existía hace apenas, ¿qué será? 5 o 6 meses atrás. Y está ocurriendo ahora. Entonces les decía, se tenía que activar los 3 actores fundamentales más un outsider. El primero, el pueblo se tenía que activar. ¿Se ha activado? Sí. ¿Pacíficamente? Sí. ¿Confrontando? No. Fíjense que el mensaje que se ha manejado de la Asamblea Nacional ha sido justamente el tenderle la mano al otro, al chavista, al militar, al funcionario público. Es una manera muy acertada, porque es la política pacífica, pero llevada a la acción. Y vamos ahora subiendo, esperemos por supuesto llegar a nuestros 200 compañeros que estén conectados en vivo en este momento. Les pido que nos apoyen compartiendo el programa, invitándolos a que se conecten para hacer de una discusión bien sabrosa. Por ahí nos dice, por ejemplo, Atenaida Sánchez, en enero de este año hubo muertos y muchas detenciones, por supuesto. Ya van 35 hasta el momento. Por ahí Alfredo Guillén conectado con nosotros. Edixon preguntándonos sobre el famoso avión de Puerto Rico. No llegó. Vamos a estar hablando de eso ahora. Dice José Silva Ramírez, que le doy la bienvenida desde Canadá. Dice, sí están sobre la punta de los pies. Nos dice Mónica Salazar, me encantaron las palabras de Mike Pence diciendo que no abandonará a Venezuela hasta que sea libre. Pero continúa adelante. Entonces, el pueblo se activó, pero la naturaleza de la activación es distinta a la que hemos vivido en el 14 y en el 17. ¿Cuál ha sido la invitación? Surge este líder emergente, Juan Guaidó, por voluntad popular, toma la presidencia legalmente de la presidencia de la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional, el único poder legislativo reconocido internacionalmente. Aparte de eso, toma con base en los estatutos de la Constitución la responsabilidad de la presidencia de la República, del Ejecutivo ante la usurpación del régimen de Maduro, e inmediatamente pide a los ciudadanos que salgan
a través de estrategias distintas. Por ejemplo, la ley de amnistía, que no sé si se la leyeron. Decirle a la gente, salgan 4, 5, 6 vecinos, vayan a un puesto policial, a un puesto militar y entreguen pacíficamente. Ustedes saben el valor que tiene eso desde el punto de vista psicológico. El valor que tiene para un militar que ha estado 20 años allí metido y que puede ver al otro que le inculcaron que era su enemigo ya como una figura de escape y de acceso a la miseria que ese militar está viviendo. Porque no crean que los militares la están pasando bien. Es una manera inteligentísima de llegar al segundo actor del que siempre hemos hablado. Los que han estado conmigo durante tantos años saben que lo hemos dicho siempre. El pueblo, la Fuerza Armada, tiene que activarse, tiene que resquebrajarse, tiene que ponerse del lado de la Constitución. Obvio, la gran mayoría aún sigue controlada por estas cúpulas militares corruptas. Pero estamos viendo cambios, ¿o no? Poco a poco los estamos viendo. Luego, bueno, por ahí nos dice nuestra productora, María Eugenia Salazar, que ya compartió el documento. A ver en dónde, no sé si lo compartiste acá con nosotros. A ver, sí, ya está listo el link para que luego lo puedan revisar. Entonces, pueblo, Fuerza Armada y el tercero, las élites del poder. ¿Qué ha ocurrido con la ley de amnistía? Bueno, comenzamos a ver cónsules, la de Miami, el encargado militar, el agregado militar en Washington. Hemos visto militares en distintas partes del mundo, hemos visto funcionarios consulares, hemos visto también dentro del país cómo se están moviendo las teclas, porque las élites del poder que sostienen al régimen también tienen que resquebrajarse. Y resquebrajarse parte también por una posibilidad de una justicia transicional al estilo colombiano, pero corrigiendo los errores de Colombia, con un proceso para amnistiar sus culpas, siempre y cuando no violen los derechos humanos. Entonces vamos para acá. Y ya le incorporo los comentarios. Fíjense que Yolanda Lista dice, por eso es que lo llamamos bárbaro, Guaidó. Pero te digo algo, Yolanda, lo mejor de todo este asunto es que esto no es obra únicamente de Juan Guaidó. Esto es un trabajo que se ha venido. Estuve la semana pasada en una reunión y la transmití con los principales, la vicepresidenta del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, y otros magistrados. Y allí habló de Elsa Solórzano y a otros diputados que hablaban justamente de que esto es un trabajo que tiene aproximadamente un año llevándose a cabo. Y todo pareciera que es así. Fíjense que voy a comenzar a entrar en materia y voy leyendo comentarios mientras voy presentándoles esto. Es un documento que tiene 16 páginas. A los que puedan imprimirlo, se los recomiendo leérselo completo, imprimirlo. A los que no, pues lo pueden leer en internet y tenerlo listo. Ya el link, mi querida productora lo ha colocado acá. Lo primero es que habla, en la exposición de motivos, habla básicamente de la transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. Además dice su propósito es volver a la Constitución desde la propia Constitución. Es decir, ¿cuándo se da un golpe de Estado en Venezuela? Un golpe de Estado se da bajo el supuesto en el que se rompen las garantías constitucionales del país. Pero en este caso, la Asamblea Nacional no está dando ningún golpe de Estado. Los militares que se pongan al lado de la Constitución no están dando ningún golpe de Estado. Ellos están devolviéndole el propósito de la Constitución a través de la propia Constitución. Por supuesto, el artículo 333 del que tanto hemos hablado. Segundo, esta es una iniciativa normada a través de la Asamblea Nacional que aspira a preservar, fíjense qué interesante, la Constitución del 99, que obviamente va a tener que cambiar en algún momento, pero preservarla como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática. Y a propósito de eso, les voy a invitar para ir, digamos, hilvanando videos y materiales que tenemos para todos ustedes. Les voy a invitar a escuchar las declaraciones del presidente Piñera de Chile, quien nos habla o quien habló justamente sobre el reconocimiento de Juan Guaidó. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, donde el presidente Sebastián Piñera se refiere a la situación en Venezuela. Designar a Juan Guaidó como presidente encargado con un mandato muy claro:
restablecer la democracia en Venezuela, llamando a elecciones libres, limpias y democráticas en un periodo de 30 días. El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela. Y además, siempre hemos planteado que la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela son elecciones limpias, libres, democráticas y transparentes. Más aún, estamos convencidos que el mal llamado presidente Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. La solución a los problemas de Venezuela están en recuperar los verdaderos valores democráticos. Y eso pasa por liberar a los presos políticos, restablecer y respetar las libertades y los derechos humanos de todos los venezolanos, abrir un canal humanitario para poder colaborar a atenuar la crisis por falta de alimentos y por falta de medicamentos y, por supuesto, avanzar a pie firme hacia la plena democracia en Venezuela. Quiero decirle al presidente encargado, Juan Guaidó, que cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo y que lo vamos a acompañar en esta hermosa causa de recuperar la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en un país que durante tanto tiempo fue un ejemplo de democracia y que lamentablemente la perdió, como es Venezuela. Muchas gracias. Por supuesto, tenemos que agradecer sin duda alguna al presidente Sebastián Piñera, a Chile también, que ha recibido con brazos abiertos a nuestros profesionales venezolanos. Chile está recibiendo una ingente cantidad, por ejemplo, de médicos especialistas de la salud en Venezuela y pues están allí apoyándonos. En concreto, insisto, vamos a ir notando poco a poco cómo el discurso de los presidentes, de los mandatarios, se ha ido incrementando, se ha escalado la confrontación y afortunadamente para nosotros, porque si antes la oposición no tenía de dónde agarrarse para poder plantarse enfrente del régimen como el de Nicolás Maduro, ahora sí. Ahora la oposición sí tiene cómo plantarse, porque la oposición ya, y yo creo que la oposición es un nombre incorrecto, me disculpan, tengo que quitármelo ya del léxico. Los venezolanos y el poder legislativo de Venezuela, que representa a los venezolanos, a todos, a los chavistas, a los opositores, a los niní, es el órgano oficialmente constituido y reconocido internacionalmente, independientemente de lo que diga el inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Digamos, ha tenido la oportunidad de ir con un respaldo que antes no tenía. Por eso es que vemos cómo ahora tenemos un Guaidó que, aunque se le ha abierto un expediente, no ha sido detenido, como los principales políticos en Venezuela no han sido detenidos. Sí, están siendo perseguidos, está el FAES y todo lo que usted quiera, pero no lo han hecho no porque son buenos, sino porque saben que esto precipitaría lo que ya es inevitable. Esa es una realidad. Sigo adelante. Fíjense que por ahí dice José Luis Curbelo, el tema de los 30 días ya fue resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente y lo vamos a estar hablando, y no solamente, José Luis, por la Asamblea, sino también por el propio Tribunal Supremo de Justicia. Lo vamos a hablar en unos minutos. Alfredo dice justamente, no se puede democratizar una república en 30 días. Eso es más que evidente. Por eso José Luis Curbelo dice, se extendió un plazo de 12 meses mientras se tienen las condiciones idóneas para convocar a las elecciones. Gracias a todos por compartir sus comentarios. Les invito, insisto, a compartir el programa. Vayan a la parte inferior izquierda, apóyenos de esa manera, la única manera que nos pueden apoyar, aparte de escribirnos, para que esta comunidad continúe creciendo y tengamos oportunidad de estar todos bien o lo mejor informado posible. Por ahí dice Rosina Calcina, dice, se dice que meten preso un asambleísta
asambleístas se meterían en un problema. No ha pasado nada con Juan Requesens, preso desde hace más de 6 meses. Bueno, estamos hablando de las primeras de cambio a partir del 10 de enero. Mónica dice también, el programa de Jaime Bailey, vi que sigue la represión, pero esto va disminuyendo. Dice, espero. Roberto Antonio Percy, un abrazo para ti, es un gusto volver a ver tu programa. Es en una posible intervención militar estadounidense, ¿es necesario que el presidente Trump tenga la aprobación del Senado? Muy buena pregunta, y es difícil de contestar. Sí, el Senado debe aprobar, pero dependiendo del tipo de intervención podría emitir una orden ejecutiva. Esperemos que no lleguemos hasta allá, pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Voy un poco más abajo. Fíjense que Anaí Sibila dice, sí, lo hemos notado, hay una aparente tranquilidad de ataques de las autoridades. Voy un poco más abajo para incorporarlos a todos. José Luis ya nos dijo eso. Atenaya dice, ha sido un trabajo en equipo desde hace un tiempo, pero para mí las características personales de Juan Guaidó, su tranquilidad, su aplomo, su inteligencia, ha sido como un ángel para nuestro país. Milagros dice, eso es mucho mejor dicho. Rosina Calcina dice, los congresistas de México están pidiendo al presidente que acepte a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Vamos a ver qué va a ocurrir. Ya Uruguay por lo menos está cambiando su postura poco a poco. Berta María Araujo nos dice, no se puede marcar las elecciones en 30 días, hay mucho trabajo para hacer. Un nuevo CNE, limpiar los cuadros electorales, dar documentación a los ciudadanos, etc. Ivonne Aristigueta, Ninosca Solórzano también dice, recuerda que ahora la oposición son los chavistas. Qué buen punto el que nos comenta Ninosca Solórzano. Ivonne Aristigueta dice, buenas noches Vladimir, un gusto escucharte. Jenny Amaré también con nosotros, bienvenida. José Luis Curvelo, la detención del coronel García Palomo es importante, eso es correcto, ya que representaba el quiebre militar interno, pero cuidado, que cada vez va a ser más intenso. Continúo mucho más adelante. Anaís dice, gracias por aclarar lo de oposición, jamás he sido oficialista, porque en lo personal siempre he sido del pueblo, claro que confío que en Guaidó y que tiene mi total apoyo. Continúo con este estatuto que rige la transición. Quiero que nos aprendamos esto. Lo primero es que el propósito es volver a la Constitución desde la Constitución. No estamos haciendo nada o no se está haciendo nada fuera de la Constitución. Número 1. Número 2. Y esto está en la exposición de motivos, que esto hay que marcarlo para la historia. Créanme, esto es historia en Venezuela. Voy a leerlo rápidamente. Y quiero sus comentarios, por supuesto. Durante 20 años de revolución bolivariana, se ha impuesto un sistema político alejado de los principios constitucionales y de la transición republicana del país. Los venezolanos sufren grandes carencias materiales y el cercenamiento radical de todos sus derechos, incluidos los políticos. Y aquí está un punto fundamental que va a permitirnos la entrada a un cambio profundo en términos legislativos. El socialismo real, insisto, el socialismo real los ha sometido a la persecución, al caos y a la miseria. Ustedes recuerdan cuando Trump dijo en su oportunidad, no es que en Venezuela se ha implementado mal el socialismo, es que en Venezuela se ha implementado perfectamente el socialismo y aquí están las consecuencias. Bueno, pues este documento de la Asamblea Nacional suscribe lo que dice Trump. ¿Ustedes están de acuerdo? En mi caso estoy totalmente de acuerdo. El socialismo real se implementó en Venezuela al pie de la letra y hoy día vivimos la desgracia que se vive producto de esa estrategia, de ese socialismo real. Entonces nos dicen en este sentido los valores superiores que inspiran el presente estatuto son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la supremacía constitucional, el magisterio de la ley. Se los he dicho, ninguna institución puede estar por debajo de ningún funcionario o, dicho de otra manera, ningún individuo puede estar por encima de la Constitución. Fundamental, por supuesto, tener eso a mano. Entonces, la responsabilidad social, supremacía constitucional y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Vamos ahora a escuchar y a ver un material publicado por, y ya se los doy, por City News de Canadá, cómo ellos están viendo el problema venezolano. Así que mientras vamos viendo ese material, les invito a incorporar sus comentarios y también a compartir nuestro programa del día de hoy.
As two presidents battle for power in Venezuela, Canada will hold emergency talks tomorrow on the nation's deepening political crisis. Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland is hosting the Lima Group to look at finding new ways to support the Venezuelan people through immediate humanitarian assistance and drive Venezuela's socialist leader, Nicolas Maduro, from office. Maduro easily won a second term last year in a ballot marred by allegations of election fraud. This is the man the Lima Group, the United States and major European countries consider Venezuela's legitimate president, Juan Guaido. The opposition leader has declared himself the interim head of state, and Canada has been clear with its position, recognizing his claim, with Freeland saying in part, "We support his commitment to lead Venezuela to free and fair presidential elections." Justin Trudeau spoke by phone with Guaido today, in which the Prime Minister offered Canada's continued support for his government. Trudeau's office says the two leaders discussed the importance of the international community, sending a clear message on the crisis. But the Ottawa talks come as Trudeau is in the hot seat over his foreign policy, with Conservative leader Andrew Scheer citing Canada's high-profile diplomatic dispute with China. Many of our international partners have lost respect for Justin Trudeau. Pressure is growing abroad for Maduro to relinquish power. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power, and Nicolas Maduro must go. With Washington rolling out sweeping sanctions to weaken Venezuela's struggling oil sector. At home, a social uprising continues on the streets. Mass anti-government protests have rocked Venezuela's capital in recent weeks, with some prepared to die for democracy. I'm here for democracy and freedom for my country. I was born in a democracy, and I'll die in a democracy. And democracy, where human rights are respected. As for what action could be taken tomorrow, if any, to put more financial pressure on the Maduro government, this Washington Post op-ed, co-authored by director at Waterloo's Center for International Governance Innovation, suggests seizing overseas assets and then using that cash to help ease the humanitarian crisis and make it available for Guaido's new government. Es otra de las piezas fundamentales, el entender lo que significa el primer ministro Justin Trudeau de Canadá y por supuesto las implicaciones de tener un país como Canadá unido a la lucha por la democracia también. En Venezuela tenemos algunos problemas de transmisión, veo que se está quedando guindada el link pues, de nuestro vivo, del programa en vivo. Les quiero pedir, por cierto, les había dicho que nos acompañen compartiendo el programa, pero hay algo que tampoco les había pedido, se los voy a pedir, que le den like en la parte inferior izquierda también a nuestra transmisión, de esa manera también nos estarán apoyando. Entonces continuamos. Nos dice este documento que la coyuntura liberadora comenzó el 10 de enero del 2019 y tuvo el origen, pues por supuesto, cuando las fuerzas opositoras se negaron a participar en el proceso fraudulento del 20 de mayo del 2018. Esto fue además una tramoya que montó el régimen, una burda tramoya, en la cual, por cierto, ni siquiera inflando los votos como los inflaron los dobles cedulados, gente obligada para que fuera a votar, lograron ni siquiera pasar digamos el 50% de la votación. 46.2% supuestamente llegaron a votar en las elecciones del pasado 20 de mayo. Una abstención que según los expertos, si se le suman los votos, las inconsistencias de los votos afirmados por Smartmatic, además de los dobles cedulados y los fallecidos, pues esto pudiera llegar hasta el 65%, 70% de abstención en Venezuela. Esto dio pie, por supuesto, a un régimen de facto, el cual, al pretender simular un proceso comicial, habría creído que pues no había más nada que hacer, que estarían listos, que por supuesto tendrían la oportunidad de salirse con la suya, pero la realidad fue completamente otra.
Luego, en los antecedentes, nos habla el TIT del artículo 333 y nos dice, hey, en el momento en el que el régimen de facto pretendió simular un proceso comicial y llega el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro continúa usurpando la presidencia de la República, bueno, pues en efecto se ha instalado un gobierno de facto en el país. Voy un poco más adelante para no quedarnos allí. Además, conviene destacar que este estatuto recoge lo que es el sentir nacional. Se ha configurado así una situación política, jurídica y constitucional que favorece la restitución del orden constitucional. Leyendo, como les digo, este importantísimo estatuto que rige la transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución, promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente, nos habla sobre los 5 capítulos que tiene este estatuto, hablar de, por supuesto, las disposiciones generales, de la usurpación, de la actuación de la Asamblea Nacional, de la reinstitucionalización de los órganos y la conformación de un gobierno provisional, por supuesto, de unidad nacional. Y escuchen esto, el Estado que rige la transición democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela o Bolivariana de Venezuela expresa la vocación democrática y los deseos de libertad del pueblo de Venezuela. Es evidencia de su madurez política, porque es cierto, con tantos golpes y tanto sufrimiento, nuestro pueblo ha madurado, eso hay que decirlo, nuestra política ha crecido. Y continúa esta nota diciendo, y con él se propone guiar al país hasta la reinauguración del orden constitucional en paz y orden, sentando las bases para una democracia estable y duradera. Así comienza el preámbulo del título del texto que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y esta pequeña pausa se la quiero dedicar a todos los, porque estamos hablando de Venezuela, pero hay que hablar de los venezolanos en el extranjero, y tuve oportunidad de hablar con una señora venezolana que me decía ya sobre sus planes de regresar al país, algo que era imposible pensar hace 5 meses, 2, 3 meses atrás. Sería una locura kamikaze regresar al país. Para los que están afuera, pues resulta que comienza ese sueño a resurgir, llegar a ver a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los hermanos, desarrollarse en su profesión, poder vivir plenamente, amanecer viendo el Ávila o paseándose en la mañana, trotando la llovizna en Guayana, oyendo una hermosa playa en Nueva Esparta y reconstruyendo con amor a un país que hay que reconstruir desde cero, aprendiendo a valorar lo que tenemos. Esto está ocurriendo allí. Por eso es que quiero irme a este corte muy breve con una canción de una chica que, por cierto, fue chavista en su oportunidad. ¿Y por qué la coloco? Bueno, porque hay que dar la oportunidad, así como lo ha dicho Juan Guaidó. Es el momento para la reunificación nacional. Ahora no se trata de oposición, ahora somos venezolanos que estamos procurando salir del estado criminal. Esto incluye a aquellos chavistas que se equivocaron y ya lo admiten, pero que hoy día están sumando un granito de arena para también restablecer el orden constitucional en Venezuela. Ustedes conocen esta canción de Rimar Perdomo, Me Fui, ya por cierto, la grabación más reciente. Hacemos esta pequeña pausa y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión especial. No se vayan, que todavía tenemos muchísimo más.